Luis Gerardo Guevara Viteri, nacido el 23 de septiembre de 1930 en Quito, Ecuador. Su fallecimiento fue el 23 de diciembre de 2024, Guayaquil, Ecuador, a sus 94 años. Su origen fue por su padre, que era conserje del Conservatorio Nacional. Entonces, desde niño, escuchaba clases y aprendía de forma autodidáctica. En 1943 a 1950 ingresa con beca y estudia oboe, violín, piano dictado, armonía y contrapunto con Luis Salgado, referente del nacionalismo. En 1952 a 1958 en Guayaquil perfecciona con Jorge Raichi análisis estructural, armonía extendida, contrapunto moderno y lenguaje tonal libre. En 1959 a 1971 gana una beca en UNESCO en París. Ahí obtiene el título de director de orquesta, complementa con musicología, estética e historia de la música en la Universidad de Sorbona. En ese periodo, su especialización fue en síntesis entre la tradición ecuatoriana y técnicas del siglo XX, como modalismo, politonalidad, estructuras cambiantes, ritmo libre y formas renovadas. Su trayectoria profesional y académica. En 1972 funda y dirige el coro de la Universidad Central del Ecuador. En 1973 crea y preside SAICE, defendiendo derechos de autor y difusión de la música ecuatoriana. En 1974-1975 fue director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, que amplió el repertorio nacional e internacional. En 1980 a 1988 fue rector del Conservatorio Nacional de Quito y hizo reforma, planes de estudio, crea cátedras de música autóctonas y archivo sonoro nacional. En su docencia fue catedrático de composición, análisis musical, historia y estética en la UCE, Universidad de las Artes y conservatorios. Formó generaciones de músicos ecuatorianos. También es importante saber que Gerardo Guevara construyó sus obras combinando fuentes de la tradición musical ecuatoriana con técnicas académicas modernas y herramientas de investigación rigurosa. Sus reconocimientos y premios. Su trayectoria fue reconocida tanto en Ecuador como en el extranjero. En 1993 recibió el Premio Nacional Eugenio Espejo, el máximo galardón cultural del país. En 2016 fue condecorada en Francia como Caballera de la Orden Nacional de la Música y las Artes, un reconocimiento internacional a su aporte. También fue homenajeado con múltiples ocasiones por instituciones culturales y orquestas, como la Orquesta Filarmónica de Guayaquil, que en 2024 dedicó un concierto a su obra. Además de sus composiciones, publicó el libro Historia de la Música del Ecuador en 2002, considerado una referencia académica indispensable para comprender la evolución musical del país. Vigencia de su obra. La obra de Gerardo Guevara sigue viva y presente en la actualidad. Sus composiciones como Yaguar Xungo, 1958, Cantata de la Paz, 1963-1964 y El Espantapájaros, 1955, continúan interpretándose en festivales y conciertos dentro y fuera del Ecuador. En 2024, su álbum Promedadia Ecuatoriana fue postulado al Grammy Latino, demostrando que su música mantiene relevancia internacional. Sus escritos y enseñanzas se utilizan en conservatorios y universidades, donde se estudia su aporte al nacionalismo musical y su integración con técnicas modernas europeas. Se proyecta incluso la creación de un centro cultural para preservar su legado, dada la magnitud de su catálogo, que supera las 600 composiciones.
Por todo esto, Guevara es considerado un puente generacional, un músico que supo unir la tradición ecuatoriana con las corrientes modernas, manteniendo su obra vigente en el debate académico y artístico. En conclusión, Gerardo Guevara no fue solo un compositor, sino un verdadero gestor cultural que fortaleció instituciones, defendiendo la identidad ecuatoriana y llevó nuestra música a escenarios internacionales. Sus premios, sus publicaciones y la vigencia de sus obras la consolidan como una figura esencial para entender la música ecuatoriana del siglo XX y siglo XXI. A continuación les voy a exponer algunas obras más reconocidas de Gerardo Guevara. Entre ellas tenemos La Despedida, El Espantapájaro, Fiesta y Apamuy-Xungo. La Despedida es uno de los pasillos más conocidos de Gerardo Guevara. Aunque pertenece a la música popular ecuatoriana, posee una elaboración armónica y melódica propia de un compositor académico. La obra expresa sentimientos de nostalgia y separación. A continuación tenemos la obra que se titula El Espantapájaros. El Espantapájaros es un pasillo ecuatoriano para piano compuesto por Gerardo Guevara en 1955. La obra pertenece al nacionalismo musical ecuatoriano porque combina las características del pasillo tradicional con las técnicas de la música académica, convirtiéndose en una de las piezas más representativas del repertorio pianístico ecuatoriano. A continuación tenemos otra obra de Gerardo Guevara conocido como Fiesta. Según el investigador Jorge Campos Sedano, la obra utiliza elementos del albazo ecuatoriano pero los transforma mediante procedimientos compositivos modernos. De esta forma, Guevara evita una simple imitación de folclore y crea una música con identidad propia y proyección universal. Por último, tenemos la obra titulada Apamuy-Xungo. La melodía es de origen indígena tradicional. El compositor ecuatoriano Luis Humberto Salgado fue quien realizó una de las primeras transcripciones musicales. Posteriormente, Gerardo Guevara adaptó el texto en quichua y armonizó la obra en ritmo de yumbo, convirtiéndola en una de sus piezas más emblemáticas.